Hola, hola. Nos vamos con la tercera pregunta que Dios sí responde. Esta pregunta es ¿por qué? Nos han enseñado que nunca debemos preguntarle a Dios por qué hace las cosas, sino que en vez de esto debemos decirle ¿para qué? Porque cuando le decimos ¿por qué? Como que estamos reclamándole, ¿no? En cambio, cuando decimos ¿para qué? Es un propósito. Bien, ¿qué tal si yo te digo el día de hoy que esto es completamente falso y te lo demuestro además bíblicamente y a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo que tenemos para seguir, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Dios siempre te va a preguntar un por qué que venga del fondo de tu alma, un por qué que tú expreses desde el dolor más profundo. Dios es una persona que jamás va a juzgarte en medio de tu momento de dolor. En medio de tu momento de dolor, tú debes decirle a Dios lo que tu alma produce para decirle a Dios y no frenarla por conceptos ni por enseñanzas bíblicas o religiosas, ¿ok? Entro un poco más profundo y te lo demuestro como te dije. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no le dijo al Señor, ¿para qué, Padre? ¿Para qué me pasas por todo esto? ¿Cuál es el propósito de esta cruz? No, eso es demasiado religioso. En un momento de dolor, de sufrimiento, ¿a quién se le puede ocurrir que yo voy a pensar en cuál es el objeto de mi dolor o cuál es el propósito de esto? No, necesito que Dios atienda mi dolor y Dios que me ama, que es mi amigo, mi confidente, mi Padre, va a estar ahí para sustentarme, para levantarme, para consolarme. A veces va a estar en silencio, ¿sabes? Pero va a estar ahí para abrazarte en medio de tu dolor. Entonces no temas, y hoy vamos a romper con este paradigma y te digo, no temas decirle a Dios o preguntarle a Dios por qué. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Cuando es desde lo profundo de tu alma, cuando es en medio del dolor. En medio del dolor, tú puedes decirle a Dios lo que sea, porque no serás juzgado. En medio del dolor, lo único que Dios hará es consolarte. Y es la única persona que hará esto, ¿sabes? Porque los seres humanos podrían criticarte, señalarte, decirte no digas esto, corregirte. Pero Dios no se va a tomar el tiempo para eso en un momento de dolor. Dios es tan bueno y te ama tanto que el Señor va a ser tu amigo fiel. Él va a estar ahí para ti en tu momento de quebranto y de dolor para sustentarte. ¿Qué cree que pasó cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cree usted que el Padre miró al Hijo y dijo, qué decepción, Jesús ha fallado porque preguntó por qué y no para qué? Claro que no. Él vio a su Hijo quebrantado en medio del dolor, porque aunque era Dios, era humano. Estaba en cuerpo como tú y como yo. Y le dolía no solamente su cuerpo, sino que estaba totalmente quebrantado, que le dolía su alma, porque Jesús llevaba la traición de todo su pueblo. Jesús llevaba a cuestas el dolor de toda la humanidad y los pecados, ¿sabe? El dolor era tanto que usted y yo no lo vamos a alcanzar a comprender, atravesemos la situación que atravesemos. Y desde ese dolor Jesús le dice, ¿por qué? Este abandono, ¿por qué? No le pregunta para qué, ¿ok? Entonces, siéntete en total libertad. Si hoy tú estás en un momento de quebranto, de dolor, si estás afligido, te digo, hay una pregunta que sí o sí, Dios te va a responder en medio de tu dolor y es ¿por qué? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué este dolor tan grande? ¿Sabes por qué? Porque Dios va a llegar a sanar esa herida de tu alma con esa pregunta que tú le estás haciendo. ¿Okay? Además de esto, de que Dios se va a tomar el tiempo para sanar tu alma, te quiero anexar un pedacito de otra enseñanza. El Señor probablemente no te vaya a responder el por qué de inmediato. Puede hacerlo, pero puede que no sea en el mismo momento que se lo digas, porque en ese momento Dios va a estar ocupado abrazándote, en silencio, consolándote, dejando que tu alma se exprese, porque es necesario que tu alma sufra ese dolor y no se lo trague, sino que lo sufra, porque el dolor que tú no sufres hoy, lo vas a ver mañana reflejado de una manera que no vas a querer verlo. Entonces es necesario sufrir el dolor. La Escritura dice, sed sufridos
sufridos en la tribulación. Y una persona sufrida es una persona que sabe sufrir su dolor, sabe vivirlo, sabe sentirlo y sabe expresarlo y experimentarlo en el momento adecuado, para luego en las manos de Dios sanar y ser una persona sana, salir al mundo no con una herida para herir, sino con una cicatriz para testificar y para dar amor. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, por eso esta pregunta, ¿por qué?, es importante. Que si tu alma se pregunta ¿por qué?, tú seas y tengas la capacidad de decírselo al Señor. Rápidamente, para cerrar, te comparto un testimonio personal súper rápido, pero en medio del proceso de la pérdida de mi madre, te lo digo porque con propiedad y autoridad, pues en medio de mi conocimiento bíblico, que es una cosa el conocimiento bíblico y otro el de la persona de Dios, yo en un momento de dolor, una vez iba en el vehículo y me tocó quedarme parqueada en la casa de una amiga porque empecé a llorar, porque no había expresado eso. Y cuando comienzo a llorar, mi alma de adentro, a mí me comienzan a salir unas preguntas, a mí me comienzan a salir cosas. Y mi alma comienza a decir, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero no era, mire, ese por qué no es una queja contra Dios, es que a ti te duele, eres un humano, te duele. Y ese dolor, tu alma lo expresa de cualquier modo. Y tu alma dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar este dolor? Jesús, por eso en la cruz le dice a Dios, y lo entiendo cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Porque el dolor era tanto que uno se pregunta, ¿en realidad tengo que atravesar esto? A pesar de saber de que tiene un propósito muy grande detrás. ¿Ok? Entonces, en medio de esa expresión de mi dolor, el Señor me dice, yo en mi mente me digo a mí misma, no le digas a Dios, ¿por qué? O sea, mi conocimiento bíblico. Pero aparece la persona de Dios para decirme, deja que tu alma se exprese, porque es necesario que ella me haga estas preguntas, pues no eres tú quien está preguntando, es tu alma misma. Y es tu alma la que se conecta conmigo. Tu alma va más allá de tu razón, me dijo Dios. Y tu razón puede preguntarle a Dios un para qué. Si eres una persona que conoce de conceptos bíblicos o cosas religiosas, no sé. Pero solamente tu alma puede hacerle a Dios las preguntas adecuadas, como un por qué. Desde el dolor, desde lo profundo. Y así en esa profundidad es que alcanzamos a Dios, porque Dios no es carne ni es razonamiento, es espíritu y verdad. Entonces hay que dejar al alma expresarse a totalidad para poder conectar con Dios de una forma tan profunda que nos haga íntimos de Él, como Él quiere hacerse íntimo nuestro, de una forma tan profunda que sintamos a Dios en nuestra humanidad, como nuestro Padre y nuestro amigo, como la persona que Él es, y no como el Dios que está plasmado en la Biblia y se ha quedado ahí y nos los han enseñado. Es momento de traer a Dios a tu realidad. Y esta pregunta, ¿por qué?, expresada desde el dolor, no solamente va a permitirte sufrir el dolor, no solamente va a dejar que Dios sane tu alma, no solamente Dios se va a tomar el tiempo para respondértela de una forma que te quede tan claro que seas completamente sano, sino que además esta pregunta te va a transportar a un nivel de intimidad y profundidad con Dios que nunca jamás has experimentado. Atrévete a preguntarle desde tu dolor a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto a ti? Atrévete hoy para pasar al siguiente nivel. Que Dios te bendiga mucho.